Las 8 de la mañana con 4 minutos. A esta hora de la mañana les saludamos cordialmente al abogado Mauricio Alarcón, el director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y le hemos propuesto hacer un primer análisis sobre los resultados electorales. Contra todo pronóstico, Daniel Noboa ganó con una diferencia aplastante. Me gustaría su primer comentario, conversar sobre el papel que jugaron las encuestadoras, tomando en consideración de que otros eran los datos que se nos presentaban en las últimas semanas y otro fue el resultado. Les saludamos Manuel Escobar y Jaime Rosero. Qué gusto, Mauricio, muy buenos días. Manuel, Jaime, buen día, un saludo para ustedes y para la audiencia de Ecos de Rumiñahui. Mira, creo que ni siquiera quienes han ganado la elección el día domingo vieron venir un resultado como el que efectivamente nos está dando el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Importante decirlo también. Estoy en este momento con el aplicativo de los votos y pues está el 99.49% de actas procesadas, apenas 213 actas pendientes, 82 actas con novedad. Así es que con esos datos se consolida una diferencia cercana a 1.2 millones de votos de Daniel Noboa por sobre Luisa González. Insisto, una diferencia que creo que ni siquiera ellos la vio venir. Esto significa que no tienen chance, no hay derecho a pensar siquiera de que hay un fraude, Mauricio. A ver, derecho tienen, por supuesto que sí, pero derecho no solo a la pataleta y al berrinche público de lanzar una afirmación cualquiera. Si tú denuncias fraude, se dijo lo mismo, recordarán, en 2017, tienes que presentar evidencias del mismo, ¿no? Y teniendo la Revolución Ciudadana un despliegue tan amplio como lo tuvo, de veedores, de observadores, de vigilantes en cada una de las mesas, debería al menos decir dónde están las inconsistencias para, no sé, pues el CNE la evalúe y vea si es que da lugar a la apertura y un conteo voto a voto, al menos de lo que ellos están observando. Pero eso, mira que no ha pasado, se quedó la afirmación, al punto que en cuestión de pocas horas, hasta quienes estuvieron en la tarima de Luisa González terminaron aceptando el resultado, felicitando al ganador y hasta desde los gobiernos locales poniéndose a la orden para hacer equipo, ¿no? Entonces creo que quedará nada más que en un berrinche, lamentablemente, demostrando que no es bueno, en definitiva, que se hagan este tipo de afirmaciones sin ningún sustento. Posiblemente esto quede solamente en un pronunciamiento, en un enunciado. Pero ¿qué estaría pasando dentro de la Revolución Ciudadana? ¿Qué diferencias habría dentro de este movimiento? Porque lo que tendrían que pensar es para futuro, de pronto, en un nuevo líder, digo yo, Mauricio. Mira, yo no sé, hay quienes una vez más, y ahí digo de forma equivocada, dicen que la Revolución Ciudadana está muerta, cuando es la primera fuerza al interior de la Asamblea Nacional, cuando tiene las principales alcaldías y prefecturas del país. Creo que eso es bastante equivocado y mejor no lo califico de otra forma. Es una organización política que llegó para quedarse, que tiene presencia, que tiene actividad, que tiene estructura, que cuenta con recursos para hacer política. Entonces, pensar que porque pierden una tercera elección presidencial es el fin de un partido, definitivamente no. Mira que incluso aquellos que sacaron en esta primera vuelta una votación paupérrima, siguen vivos, ¿no? Y hasta con presencia más pequeña en la Asamblea. Entonces acá creo que lo sensato en cualquier organización política luego de una derrota es sentarse, ejercer la autocrítica, hacer las evaluaciones y correcciones del caso y seguir adelante. Ojalá no solo la Revolución Ciudadana, sino tantos otros que en primera vuelta recibieron el rechazo de los ecuatorianos en las urnas, hagan ese proceso de cara además a un proceso electoral que está muy cercano, el de las seccionales de 2027. Y rechazo por los pronunciamientos hechos en la campaña respecto al tema de la dolarización, respecto a la cercanía con Nicolás Maduro o de pronto a ese proyecto de ley de censura a la Iglesia Católica, inclusive también el tema de los gestores de paz. ¿Fue decisivo esto para que pueda perder con esos porcentajes contundentes, Mauricio? Mira, yo creo que definitivamente sí.
No solo se trata de que la campaña de Daniel Noboa haya tenido aciertos, que creo que no los tuvo, creo que más bien se trata de cómo la campaña de Daniel Noboa fue asertiva en aprovechar los errores de la campaña correísta. Eso de la dolarización a la ecuatoriana y de los ecuadólares pasó factura. En el debate, el reconocimiento a la dictadura de Nicolás Maduro pasó factura. Las razones supuestas por las cuales había que reconocer a la dictadura de Maduro pasó factura. Y del otro lado supieron aprovechar, por supuesto, de estos errores para capitalizar y obtener el resultado que se ha obtenido. Pero hay que decirlo también y no hay que cegarnos al hecho de que se jugó en cancha inclinada. La ventaja del gobierno de tener a un candidato presidente que, violando la norma, no pidió licencia, que entregó recursos públicos a manera de bonos a mansalva, o que ha contado con la complicidad de decenas de medios de comunicación que, en lugar de informar, se convirtieron en promotores de mensajes políticos, obviamente también tenía que dar resultado, ¿no? Abogado, buenos días. Partiendo del objetivo básico de Fundación Ciudadanía y Derecho, que es promover y defender el Estado de Derecho, la democracia y la transparencia, ¿qué criterio le merece la locución de Nicolás Maduro? Le comprobaron que fue una dictadura y ahora dice que acá hay dictadura. No puedo sino reírme de esa vergonzosa declaración pública de Nicolás Maduro, que no tiene ni una gota de sangre en la cara para hablar de elecciones, transparencia, conteo de votos y fraude. O sea, señor, usted ganó la elección fraudulentamente, desconociendo el resultado de los venezolanos manifestados en las urnas, y viene a hablarnos de democracia y viene a hablarnos de un fraude en Ecuador. No sea ridículo. Y mira que esto realmente ha sido gracioso. Es una lástima, obviamente, por aspectos informativos, que los medios de comunicación se hayan hecho eco de esta vergonzosa declaración del dictador Maduro, pero mira, resulta realmente risible. Y más bien, incluso si la Revolución Ciudadana quiere mantener su fuerza, seguir con vida y ser una opción en este país, tiene que demostrar que es una opción democrática, no alineada con burdas dictaduras como la que lamentablemente hoy viven nuestros hermanos en Venezuela. Abogado, conversando así con el ciudadano común, a veces uno se sorprende. Jaime le había planteado, ahora se habla de 7 pecados capitales que cometió la Revolución Ciudadana, pero la señora de la calle, el otro día fui a una panadería y la señora decía, vea señores que nos van a quitar la plata del banco porque quieren redistribuir la riqueza. A ese nivel la persona captaba eso. Creo que eso fue durísimo, esto de hablar de la redistribución de la riqueza. Y lo del Ecuador, creo que fueron los aspectos de la estocada final, hablando taurinamente, abogado. Definitivamente sí. Y yo creo que ahí hay que prestar de nuevo mucha atención, más bien, obviamente de su lado, a los errores que desde la Revolución Ciudadana se cometieron y que, claro, dieron pie a desinformación, a teorías de conspiración, pero en una campaña electoral uno tiene que ser asertivo, no puede cometer este tipo de errores, ¿no? Entonces yo no creo honestamente que aquí haya algo que dudar o algo de qué preocuparnos en cuanto a la voluntad de la gente manifestada en las urnas. Cuando tú escuchas, siendo la institución más importante de este país, el dólar, que alguien le quiere poner un dedo encima, automáticamente reaccionas, pues. ¿Qué nos ha traído el dólar, nos guste o no nos guste, durante estos últimos 25 años, cuarto de siglo? Estabilidad, poder adquisitivo, baja inflación. Eso es algo que la ciudadanía valora. Al principio fue costosísimo. La dolarización nos golpeó muy fuerte al inicio, recordarán ustedes, además de la mano de un feriado bancario, pero hoy creer que la gente va a estar de acuerdo con que prendamos una imprenta y empecemos a darle una y otra vez a la maquinita para sacar billetes de yo que sé, cualquier cosa, es totalmente descabellado. Comparar además, y hay que decirlo, el sistema monetario paralelo con esas ridículas moneditas que a veces tenemos en nuestro bolsillo y que son 50 centavos o 25 centavos de nada, es equivocado. Porque lo que tenemos en nuestro bolsillo, en nuestra cuenta de banco y en nuestras deudas son dólares.
Así es que te digo, y eso sí creo que en definitiva fue un error de la Revolución Ciudadana que le pasó una tremenda factura. Y mira que incluso yo estaba hace un momento comparando ciertos datos, y aunque se nos quiera hacer creer, porque es muy fácil hacer análisis sin tener información completa o datos, que el triunfo de Noboa se debe a que los abuelitos salieron a votar. Mira, eso es definitivamente falso. Si bien es cierto, se ha reducido el ausentismo entre la primera y la segunda vuelta, la reducción no es importante. Estamos hablando que pasamos más o menos de 2.4 millones a 2.3 millones. Y la diferencia que Noboa tiene respecto de González es 1.2 millones. El ausentismo no jugó un rol tan importante y lograr movilizar a esa gente de voto facultativo tampoco. La estrategia, como te digo, es haber aprovechado los errores de la Revolución Ciudadana y haberle arañado ese voto blando que en la primera vuelta le permitió a Luisa González romper el techo de la Revolución Ciudadana. Ese voto que decía Noboa no me gusta. Vamos a ver una alternativa, y que en la segunda vuelta fue Noboa no me gusta, pero al menos tengo dólares. Abogado, estos resultados están pasando factura. No sé hasta qué punto perdedores, si es que se puede hablar de perdedores, los líderes, el señor Issa, el señor Churuchumbi, hacen el pacto, y en las provincias de mayor hegemonía o de buena presencia indígena son derrotados. ¿Qué lectura le da a estas situaciones? Hay otro dato: Tungurahua le da un respaldo impresionante al presidente, y así iríamos analizando una cantidad de cifras. ¿Qué criterio le merece estas cifras, abogado? Mira, yo prefiero honestamente, aunque falte muy poco, esperar a tener el mapa electoral completo, porque me atrevo a decir que sí hubo un importante endoso de votos de Pachacutic y del movimiento indígena Luisa González, que es lo que le permite compensar la pérdida de ese electorado blando que le fue favorable en la primera vuelta. Y el caso de Tungurahua, por ejemplo, o el caso de otras provincias, perdón, pero es histórico. O sea, no es la primera vez que Tungurahua vota de una forma tan brutal en contra del correísmo. Ya lo ha hecho en ocasiones anteriores, lo está volviendo a hacer. Entonces, yo creo que acá, de nuevo, hasta no tener el mapa completo, aunque falte apenas medio punto del tema, hay que esperar y ver, porque no es correcto hacer un análisis aventurado por percepciones, cuando hoy más que nunca tenemos tanta información y datos que nos puede permitir incluso tener claridad en cuanto al comportamiento del electorado en cuestión de semanas. Mauricio, podemos hablar de los escenarios de gobernabilidad que tendría en la Asamblea, tomando en consideración que ahí sí están polarizados, y por un lado, y por otro lado, las diferentes alianzas que podrían tener tanto Revolución Ciudadana como ADN. Por favor, Mauricio. Mira, hay muchos temas que están pendientes de cara a lo que significa la gobernabilidad, de cara a lo que significa el funcionamiento de los próximos 4 años, de cara a un eventual proceso constituyente que no se debe perder de vista. Yo creo que en este momento hay que aprovechar la coyuntura para definir la necesidad de hacer ciertas cosas, no adelantarse a otros hechos, y pues sobre todo, insisto, de forma responsable, empezar a pedir, por ejemplo, a quienes están en la Asamblea tener un poco más de sentimiento de país, ¿no? Pensar que ya nos están representando a todos los ecuatorianos, no solo a su organización política, y que ahora, por mucho que haya una competencia de quién logra una mayoría ridícula, por supuesto, por el hecho de tener 2 grandes bloques monolíticos en la Asamblea Nacional, hay que despojarse de cualquier posición y trabajar en beneficio del país. La inseguridad no se va a lograr solo con un bloque de asambleístas activo, la mejora económica y la generación de nuevas fuentes de empleo mucho menos. Entonces, ojalá haya madurez suficiente para que la ciudadanía vea un buen resultado, producto de la madurez política, producto de la voluntad de hacer bien las cosas.
Y en este tema de la gobernabilidad también está el tema del gabinete ministerial, porque si bien es cierto, en este tiempo de transición hemos tenido varios ministros en un ministerio que han venido cambiando, pero lamentablemente no ha habido gestión, ejecución de obra pública, por otro lado. Ahora sí, el elector va a estar pendiente de estos 4 años, porque aquí sí va a haber planificación, entiendo que así funciona. Y mira, incluso algo muy importante, al haber esta continuidad o esta suerte de continuidad, bueno, necesitamos pues los 100 primeros días de prueba o para que entiendan qué está pasando y cómo funcionan las instituciones. Es simplemente una mera transición la que tendremos el 24 de mayo, en la que incluso Daniel Noboa se ceñirá la misma banda presidencial que luce en eventos públicos, ¿no? Entonces, en este momento hay que decir ya con viada, el tiempo no es una justificación, no es una excusa. Hay que empezar a trabajar por políticas públicas, por planes concretos, por programas y sobre todo por acciones que no los vimos en la campaña, que no los escuchamos en la campaña y que esperamos hoy arroje un buen resultado para en alguna medida solucionar la brutal inseguridad con la que nos encontramos, la crisis económica y la falta de empleo que nos azota en todas las familias y la corrupción que sigue haciendo de las suyas por todo lado. Por lo tanto, tenemos que buscar acuerdos nacionales, estimado Mauricio, para tratar de solucionar esos temas que aquejan y tratar de sintonizar con el elector, porque eso es lo que se busca, las necesidades de los electores que se trasladen, no sé si a la Asamblea, no sé si al Gobierno Nacional, para que podamos salir adelante todos. Definitivamente sí, y eso principalmente, amigos, depende de nosotros, de ser una ciudadanía que no se limita cada 2 o cada 4 años a ir a rayar una papeleta, sino que se preocupa de vigilar lo que hacen nuestras autoridades, estar pendientes de lo que significa la gestión pública, hacer un efectivo control social, vigilar la ejecución presupuestaria, y siempre exigir rendición de cuentas, transparencia, entrega de información y datos, ¿no? Si es que nosotros no nos hacemos sentir desde el primer día como los mandantes que somos, los políticos interpretan que se les ha dado un cheque en blanco para que hagan lo que les venga en gana durante el periodo, y ahí es cuando peores errores se cometen y las víctimas y los damnificados somos los que estamos de este lado. Abogado, uno de los temas que queda en deuda es el tema del Código de la Democracia, un código que no está acorde, creo que, a la realidad. Ahora mismo no sabemos quiénes financiaron las campañas, tremendas campañas. Usted recorre el país y encuentra de lado y lado de los dos candidatos. Bueno, ¿quién nos dice de dónde vino el dinero para estas tremendas campañas? La gran inversión en las redes sociales, en pancartas y en tanta cosa. ¿Qué hay que hacer para saber de dónde viene el dinero? Mira, hay que cumplir con la ley y nada más que eso, porque la mayor preocupación nuestra con nuestro observatorio al financiamiento de la política ha sido constatar que no se rinde cuentas a vista y paciencia de las autoridades, que tampoco controlan que se lo haga. El Código de la Democracia es clarísimo. Tú, si eres candidato, registras a un responsable económico, pones tu tesorero, presentas un presupuesto y trabajas con informes quincenales de ingresos y gastos. Para la primera vuelta, nosotros presentamos un informe. Para la primera vuelta, apenas una candidatura presidencial había presentado los informes. Todos ellos. La mayoría no lo hizo. De los 16 binomios, 15 no lo hicieron. Pero uno podría decir, bueno, al menos una. No. Porque esa una, que también hizo campaña a nivel nacional y viajó por todo el país e inundó los postes con sus afiches y sus caras y sus eslogans y todo, declaró haber recibido poco más de $100 de ingresos y poco más de $100 de gastos. Así de ridícula es la rendición de cuentas. Entonces hay que, como se dice, a exigir que cumplan. Miren que incluso la campaña del presidente que acaba de ser electo presentó recién el presupuesto de campaña de la primera vuelta el día en que los ecuatorianos fuimos a votar, el 9 de febrero de 2025. Es decir, estuvimos a ciegas toda la campaña y no fue sino el momento en que ya sabía que iba a estar en la segunda vuelta que presentó un presupuesto que no sabemos si correspondió o no con la realidad que ellos habían planificado. Lamentablemente, así
se ha movido el proceso electoral. Así es que abogado, pero ¿cuál es la sanción? O sea, me burlo, no declaro, no presento el presupuesto y, o sea, hago lo que me da la gana. ¿Qué hay que hacer? Pero es que si hay sanciones, pues por eso es lo importante de aplicar la ley. Porque el CNE que está vigilando debería decir, mira, aquí están los que han incumplido y aquí tenemos pruebas del incumplimiento. Aquí tenemos cifras ridículas que entren a intervenir las auditorías. Porque hay una sanción, estamos frente a faltas graves y muy graves que pueden incluso terminar con los derechos políticos suspendidos de las personas por 2 o por 4 años. Así de importante es el tema. Pero si permitimos que las cosas pasen, generamos un ambiente permanente de impunidad. Entonces viene el siguiente y dice, al anterior no le sancionaron, yo también diré que gasté $50 en la campaña y voy a recibir dinero del narco. Los responsables son los miembros del Consejo Electoral, abogado. A ellos les toca. La primera instancia es el Consejo Nacional Electoral. Ante ellos se presentan los informes de ingresos y de gastos. Y ellos son los que tienen que decir, aquí hay incumplimientos. Claro, los que sancionan son los del Tribunal Contencioso Electoral. Pero la primera parte del tema le corresponde al CNE. Con eso nos quedamos, Mauricio. Como siempre, muy agradecido por atender este requerimiento periodístico. Que tenga un excelente día. Gracias a ustedes, amigos. Un buen día y pues que nos reencontremos pronto. Muy gentil. Gracias al abogado Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación